la realización del portafolio final, de la práctica final, ¿se escucha bien? La cual tiene como objetivo principal consolidar ya en nosotros, los profesores o los procesos de formación inicial, el carácter reflexivo y crítico sobre la enseñanza de la historia y las ciencias sociales. ¿Bien? Entender al profesor como un agente dinámico, no tan solo en el aula, sino en la sociedad, y cómo éste es capaz de establecer la relación con su estudiante y su incidencia a nivel social. ¿Bien? Es por ello que en la elaboración del portafolio se nos planteó la siguiente problemática. Las prácticas reflexivas en el quehacer pedagógico se constituyen como horizonte de posibilidad para fortalecer el acceso de la enseñanza y el aprendizaje de la historia y las ciencias sociales. Lo que intento hacer en este trabajo es dar una respuesta a esta problemática desde el quehacer docente en la construcción de una identidad profesional, ya que desde este punto, a mi parecer, creo que se puede comprender la dicotomía que existe entre lo que fomenta el Ministerio de Educación sobre las prácticas reflexivas en el quehacer de la historia y las ciencias sociales y lo que se contextualiza en los establecimientos educacionales y en la realidad escolar que vive diariamente el profesor. La apertura del proceso de globalización y la inserción del país a la economía neoliberal culminó con la descentralización de las funciones del Estado y con ello la privatización de los espacios públicos, entre ellos la educación. Proceso que condicionó al sistema educativo a trabajar bajo las lógicas del mercado, provocando en los docentes lo que Iván Núñez considera como la fragmentación del magisterio, que se había logrado unificar sobre lo que esto determina el servicio público y la unión gremial. La participación de los docentes en las políticas públicas sobre la educación se vio tajantemente interrumpida con el golpe de Estado y de agentes activos de la educación pasaron a transformarse en ejecutores de políticas públicas establecidas por agentes externos al contexto real que se vive en las aulas y en el sistema educativo completo. A pesar de la situación actual en la que vive el docente, en la cual se ha tecnificado su labor, este sigue siendo una figura clave en el sistema educacional. En este trabajo logró identificar dos factores que lo determinan a él como la figura más importante en el sistema educativo. Uno de ellos lo establece Tardif, el cual considera que los docentes trabajan en un contexto clave de la educación que tiene que ver con la movilización de los saberes que estos pueden establecer dentro del aula. El siguiente factor lo establece autores como Emiliana Vega y Vicente Sisto sobre la nueva responsabilidad que se le da a la educación sobre el sustento del desarrollo económico del país, ya que a este se le interpela directamente como su fuerza principal del trabajo, como responsable ya no de prácticas pedagógicas concretas, sino del desarrollo económico y social. Para lograr dichos objetivos, que el docente pueda establecer ciertos criterios dentro del aula, el Ministerio estableció ciertos parámetros para poder controlar este actuar en el sistema educativo. Dentro de estos mecanismos que garantizan el cumplimiento de las políticas públicas a través de la estandarización del perfil profesional, en el marco, por ejemplo, para la buena enseñanza, la evaluación docente y la formación y información inicial, los estándares orientadores para estudiantes de pedagogía en enseñanza media, estableciendo lo que Christopher Day denomina los bloques de competencia. En el marco para la buena enseñanza son los dominios y habilidades profesionales básicas en los estándares orientadores. Todos estos, los bloques de competencia, los dominios y las habilidades, organizan y determinan los conocimientos que un docente debe poseer, además de controlar su ejecución a través de los instrumentos como la evaluación docente, fomentando la idea de emprendimiento entre los docentes, y de esta forma busca aumentar la eficiencia y la eficacia de su trabajo, certificando la labor del profesor sobre las bases de competencias estándares, que se clasifican en 4 categorías: insatisfactorio, básico, competente y destacado. La implementación de la evaluación docente genera un alto nivel de rechazo por parte de las comunidades educativas, no por el proceso de evaluación en el aula, sino por el contexto estandarizado y descontextualizado en el cual se desarrolla. Esta no evalúa el proceso de enseñanza y aprendizaje que el docente pueda generar dentro del aula. Este nivel de estandarización y de presión por cumplir los objetivos y de llegar a las metas impuestas por el Ministerio ha terminado por socavar los aspectos contextuales que significan los espacios educativos. Christopher Day considera que el espacio que quedaba antes para la espontaneidad, la creatividad y para atender a las necesidades de aprendizaje de los niños y jóvenes se ha contraído a medida que los profesores tratan de alcanzar los objetivos del rendimiento señalado por el gobierno y por cumplir las exigencias burocráticas, provocando lo que Handy considera la paradoja de la productividad, en donde el docente aplica la mayor cantidad del tiempo en lo que es la mantención de las clases que las actividades que pueda realizar en ellas. Este proceso ha generado una incidencia negativa en la concepción identitaria de los profesores, no tan solo en el hecho de cómo ellos conciben sus prácticas profesionales, sino además de cómo lo ven sus pares y cómo los concibe la sociedad. Estos aspectos son fundamentales para comprender las bases sobre las cuales se proyectan y desarrollan su quehacer docente.
La construcción de la identidad profesional es un proceso complejo y paulatino. Incluso autores como Tardif y Woodson han considerado que este proceso muchas veces comienza desde el periodo de la escolaridad. El trabajo se aprende en contacto directo y cotidiano, y qué más cotidiano que los 12 años o más de escolaridad a los que nos vemos expuestos. Los sujetos crean representaciones simbólicas de lo que significa ser profesor. La manera en cómo lo internalizan el quehacer docente constituye parte fundamental del proceso identitario, un proceso de continuidad sostenido en el tiempo, que incorpora y reincorpora los cambios sociales, desde una concepción individual y colectiva, convirtiéndose en un proceso indisociable al ejercicio profesional, articulándose desde la interpretación y reinterpretación que el sujeto le pueda dar a sus propias experiencias. Es por ello que al analizar el momento actual que vive la educación con el proyecto de ley de carrera docente, es que se debe considerar que el Ministerio no tomó en cuenta las mesas de trabajo con las diferentes comunidades educativas, fomentando el individualismo, la competencia entre pares, además de excluirlo del proceso de construcción de políticas públicas y considerarlos solo como ejecutores de ellos. Es por ello que la posibilidad de instrumentos y de espacios que entrega el Ministerio para fomentar el proceso reflexivo sobre el quehacer docente es muchas veces inexistente o es muy acotado dentro de los mismos establecimientos educacionales, lo cual determina el cómo se conciben los docentes en consecuencia del desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje que le puedan otorgar a sus estudiantes. Es por ello que ya en este punto del trabajo nos surge una problemática que no se resolverá en este trabajo, pero que está presente en el acontecer diario de los profesores, que es el tiempo. Se considera insostenible que el criterio de la oferta y la demanda se aplique a todos los aspectos sociales por igual, ya que aplicar las reglas del mercado al sistema educativo interpela de forma abrupta la creación de políticas públicas que determina en el docente y las comunidades educativas resultados estándares en el menor tiempo posible, acotando la labor del profesor y por ende su desarrollo profesional. Proceso que enerva de forma en que los docentes se conciben en el espacio áulico, anulando las complejidades que en esta se pueden dar. Debra Sanz, en su libro ¿Por qué algunas cosas no deberían estar a la venta?, publicado este año, considera que algunos mercados influyen de manera problemática en las capacidades humanas y enfatiza que la eficacia no es el único valor relevante que se debe tener en cuenta y que además se debe considerar la justicia social sobre nuestro modo de ser y las relaciones con los demás y sobre todo el tipo de sociedad con el que queremos contar. Si bien en el Ministerio, en el dominio del marco para la buena enseñanza, determina que el principal objetivo y propósito en la labor del profesor y su responsabilidad profesional es contribuir al aprendizaje para los alumnos, y por ello determina que el profesor debe reflexionar consciente y sistemáticamente sobre su práctica para reformularla y de esta forma garantizar una educación de calidad para los estudiantes. Los tiempos en las escuelas para poder consolidar este proceso, como ya lo dije anteriormente, muchas veces son escasos o simplemente son inexistentes. Es por ello que al pensar en tal proceso al que apela el Ministerio y al compromiso y responsabilidad profesional que se le otorga a los profesores, responsabilizándolos de actividades que muchas veces se encuentran fuera de sus horarios de trabajo y que el docente debe realizar en sus espacios personales. Esta concepción de las responsabilidades que debe cumplir el profesor se reafirma a nivel social a través del discurso masivo de la mal ocupada palabra vocación. Lamentablemente, para la sociedad, un profesor con vocación es aquel que representa la figura de abnegación y entrega. Como sostiene Núñez, esta concepción de la labor docente no genera nada más que abnegación y desmedro material de los trabajadores de la educación. Estas imposiciones, al no ser aceptadas por el profesorado, lo exponen al escrutinio público de la desvalorización de su profesión por parte de la sociedad, además de producir un quiebre en el propio gremio, ya que el menoscabo profesional también se da entre pares. Esta situación provoca un importante conflicto en cómo nos concebimos como docentes, nuestro trabajo en el aula y el ambiente que somos capaces de generar para construir el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Day considera que los docentes están emocionalmente comprometidos con su aspecto de ocupación. Esto no es un lujo, sino una necesidad profesional. Sin sentimientos, sin la libertad de enfrentarse en sí mismo de personas completas en el aula, estos explotan o simplemente se marchan. La vocación debe ser entendida desde la convergencia de lo cognitivo y lo emocional, como establece Beatriz Ábalos, desde el deseo de contribuir al bien social y no de la aceptación de las condiciones laborales. Debe entenderse desde la pasión que posee el docente como un agente social y político, participativo en la construcción de sus prácticas pedagógicas, constituidas además por el compromiso docente en la realización de una enseñanza racional, en donde el profesor es capaz de comprometerse con la renovación constante de sus prácticas. De esta forma, la vocación
creo que debería ser entendida como la responsabilidad que tenemos como docentes en nuestra formación continua. Es por ello que cuando los docentes no cuentan con estos espacios ni el tiempo necesario para hacer de sus prácticas un proceso reflexivo, o entendidas como lo establece Elio como la espiral de retroalimentación reflexiva o la investigación y la acción, en donde el docente logra experimentar las teorías de sus prácticas y de estas generar nuevos conocimientos. De esta forma los procesos reflexivos se hacen inherentes a la práctica pedagógica, y con esto los docentes dejan de ser solo un ejecutor y se transforman en constructor de su quehacer en el aula. Cuando el tiempo para este proceso no se encuentra, se termina por deteriorar incluso la perspectiva profesional que tiene el docente sobre su entorno y su trabajo, lo cual promueve un cansancio constante en su desarrollo y su labor, y en consecuencia una decepción temprana de su profesión, lo que lleva al docente a implementar lo que denomina Day como las prácticas rutinarias. Es por ello que siempre se debe tener en consideración el proceso de construcción que significa la conformación de una identidad profesional docente, ya que este es un proceso constitutivo del quehacer del profesor en la comunidad. Su valoración social, su participación y compromiso activo en la creación de proyectos que reflejen la realidad de su contexto son fundamentales para mejorar la calidad de la educación. Es por ello, e intentando dar respuesta a la problemática establecida en una primera instancia en el desarrollo del portafolio, es que considero que las prácticas reflexivas en el quehacer pedagógico y su fortalecimiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia y las ciencias sociales en el contexto actual que vive la educación es muy difícil vislumbrarlo desde el apoyo de las políticas públicas, pero sí de las comunidades educativas, en donde los docentes, comprometidos con su formación profesional, logran establecer prácticas reflexivas que permiten fortalecer la enseñanza de la disciplina. Si bien no son los espacios ideales y muchas veces significa una sobrecarga de trabajo, las prácticas reflexivas existen y los docentes les asumen como indisociable a su labor e identidad profesional. Es por ello que para lograr el mejoramiento significativo de la calidad de la educación, esta debe dejar de ser considerada como un espacio privado dentro de un mercado económico con todo lo que ello significa. Los estudiantes no son un conjunto de iguales que aprenden bajo desempeños estándares, y los docentes son personalidades diferentes que han sido formados de forma diferente y que han tenido experiencias de vida que los hacen actuar de forma diferente en el aula. Es por ello que es imposible pensar en la creación de un perfil determinado de los docentes. Los procesos de enseñanza y aprendizaje son complejos, y para que el docente pueda realizar su labor profesional necesita espacios que le permitan reflexionar, que le permitan mantener la motivación y que cuente con el apoyo constante para su formación continua. Solo en este contexto se podrá fortalecer el quehacer docente en el proceso de la enseñanza de la historia y las ciencias sociales.